Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Abra su Biblia en Efesios 4, y hemos estado en Efesios 4 por un mes, creo, pero finalmente hemos llegado a los versículos 4, 5 y 6, y este es un momento muy importante para detenernos y considerar una realidad de amplio alcance que es indicada claramente aquí. Permítame leer Efesios 4, 5 y 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que sobre todos y por todos y en todos. Aquí está la singularidad del cristianismo. 7 veces usted tiene la palabra uno repetida. Esta es una declaración de la exclusividad de la fe verdadera, la religión verdadera. Hay solo un cuerpo, la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, una esperanza, la del cielo. Para aquellos que están en Cristo, solo hay un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Eso debería hacer que fuera abundantemente claro que no hay otros. No hay otros. Pero parece que de alguna manera esta generación que se dice cristiana y evangélicos, el no entender esto, porque en una encuesta reciente, en una muestra injustificable de ignorancia, se manifestó esto. 66% de los cristianos en Estados Unidos dicen que muchas religiones llevan a la vida eterna. Eso es 2 de 3. 52% de los evangélicos dicen que muchas religiones pueden llevar a la vida eterna. 48% de los evangélicos dijeron que Dios acepta la adoración de toda la gente religiosa. Ahora, permítame corregir eso. El 100% de los cristianos dicen que ninguna otra relación puede salvar. 100% de los evangélicos verdaderos dicen que ninguna otra religión puede salvar. 100% de los evangélicos dicen que Dios rechaza toda adoración fuera de aquella que es consistente con su revelación divina en Cristo. ¿Cómo llegamos a un lugar en el que la gente declara que son cristianos y evangélicos y básicamente ni siquiera entiende la realidad más elemental de lo que es la religión verdadera? ¿Cómo es que eso sucede? Inicialmente usted podría decir que ellos carecen de instrucción, y probablemente tendría razón. Pero incluso de una manera más profunda que eso, creo que carecen de valentía. Porque la razón por la que la gente cede al punto de decir que otras religiones pueden dar vida eterna es para que no terminen ofendiendo a otras personas, porque eso es algo difícil de enfrentar. Pero inicialmente es imposible que el cristianismo es verdad y otras religiones son verdad. Esta es la ley básica de la razón, llamada la ley de la no contradicción. Simplemente desde un punto de vista racional, la ley de la no contradicción es A no puede ser no A y al mismo tiempo de la misma manera. Ahora, permítame extender eso sobre la teología cristiana. Si Yahweh es el único Dios vivo y verdadero, no hay otro Dios. Si la Biblia es la única revelación verdadera de Dios, no hay otra revelación.
Si el Hijo de Dios es Jesús, quien únicamente es Señor y únicamente es Rey, no hay otro Señor. Si Jesucristo es el único Salvador del pecado y el juicio eterno, no hay otro Salvador. Si los pecadores pueden ser salvos solo por el Evangelio de Jesucristo, entonces no pueden ser salvos por ningún otro medio. Si la gente solo puede escapar del infierno al confiar en la persona y obra de Cristo, no pueden escapar del infierno de ninguna otra manera. Si los pecadores estarán en el infierno para siempre si rechazan a Cristo, no hay otra manera para que ellos escapen. Si la única obra que salva a los pecadores es la muerte y resurrección de Jesucristo, entonces ninguna otra obra puede salvar a pecadores. Si el Evangelio es la única verdad salvadora y las otras afirmaciones son mentiras, si solo hay una religión verdadera, entonces todas las otras son falsas. Si solo hay un Dios verdadero, quien es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces no hay otro Dios. Entonces usted entiende la idea. Todas esas cosas que le he postulado son afirmaciones bíblicas. Simplemente le estaba dando lo que la Biblia dice. Un Dios, una revelación divina, un Señor, un Salvador, un Evangelio, un medio de escapar del infierno. Eso es lo que la Biblia afirma. Y es esencialmente eso lo que es su ofensa más grande. Y debido a que es una ofensa tan grande, la gente cede. Y en lugar de ser fiel a ese evangelio, inventan cosas ridículas como usted puede llegar al cielo por cualquier religión. Una mentira del diablo. Deuteronomio 4:35 dice: Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Esa es la exclusividad del Dios verdadero. Deuteronomio 4:39. Jehová es Dios arriba en el cielo, únicamente, y abajo en la tierra, y no hay otro. Primero de Reyes 8, versículo 60. Jehová es Dios, y no hay otro. De regreso a Deuteronomio capítulo 6. Cierta instrucción muy importante le fue dada al pueblo de Israel conforme estaban al borde de entrar en la tierra que Dios les había prometido. Esto es lo que Dios les dice a ellos en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso quiere decir que no queda nada para que ames a ningún otro Dios. Él demanda adoración singular y completa. Abajo en el versículo 13 de Deuteronomio 6 leemos: a Jehová tu Dios temerás, solo a Él adorarás, por su nombre jurarás, y no te postrarás ante dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en medio de ti, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, te destruya de sobre la tierra. Entonces, si entretiene usted la idea de que hay algún otro Dios, usted se coloca bajo la furia de Dios, y Él lo va a quitar a usted de la faz de la tierra. En el 8º capítulo de Deuteronomio y versículo 19. Si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y fueras en pos de dioses ajenos, y les sirviereis, y te inclinares ante ellos, yo afirmo contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis oído a la voz de Jehová vuestro Dios. Esa es una
sentencia de muerte espiritual y de una muerte eterna pronunciada sobre cualquier persona que adora cualquier otro Dios. En el 11º capítulo de Deuteronomio, versículo 16, guardaos de que vuestros corazones no se engañen y os volváis y sirváis a dioses ajenos, porque el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y cerrará los cielos de tal manera que no habrá lluvia y la tierra no dará su fruto y vosotros pereceréis rápidamente de la buena tierra que Jehová vuestro Dios os está dando. Básicamente Dios pronuncia juicio de una sentencia de muerte sobre cualquier persona en Israel que adorare a cualquier otro Dios, porque no hay otro Dios. El Nuevo Testamento no se replega en absoluto de eso. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gálatas 1:8 y 9. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En el siguiente versículo, Juan dice, en base a eso, más vale que se guarden de los ídolos. Lo más serio que usted podría hacer en este mundo sería creer que hay algún camino a la vida eterna fuera de Cristo, fuera del Evangelio. Eso es condenado desde el Pentateuco en la Escritura hasta su final. El cristianismo es el único camino. Estamos hablando acerca de la unidad aquí en esta sección, y solo les recuerdo que nuestra unidad no está basada en inclusividad. Está basada en exclusividad. Es la unidad, en el versículo 1, de un llamado soberano, un llamado divino. Es la unidad de virtud espiritual, en los versículos 2 y 3, las características de aquellos que son llamados y dotados por el Espíritu Santo. Y está basada en este credo. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Como ya hemos aprendido en este libro, un cuerpo es la iglesia verdadera. El un espíritu es el Espíritu Santo. La una esperanza es la gloria eterna. Un Señor es Jesucristo. Una fe es la revelación de la verdad en la palabra de Dios. Un bautismo es aquel que declara la unión del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y el un Dios es el Dios vivo y verdadero, el único Dios verdadero. En Juan 17:3, la Escritura dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Un Dios, vea eso en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Lo que está diciendo eso es que no hay lugar en ningún punto para algún otro Dios. Él es el Padre de todos, lo que quiere decir que Él es la fuente, Él es el Creador,
Él está sobre todo, lo cual significa que Él es trascendente y soberano. Él es por todo, lo cual significa que Él es inminente y está presente operando en su creación. Y en todo, lo cual significa que Él ha establecido su residencia en los creyentes. Solo un Dios. Creó todo, gobierna todo, permea todo y habita en los corazones de su pueblo. Esta es la verdad exclusiva necesaria para la salvación. Fuera de esta verdad, no hay esperanza. No hay esperanza. Observe Romanos 1 por tan solo un momento. Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Usted detiene la verdad del único Dios verdadero y usted se coloca bajo su ira. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, esto es, Dios no se había revelado a sí mismo en su creación. Esto es, aunque Dios se había revelado a sí mismo en su creación, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Permítame decirle lo que eso está diciendo. Cuando la gente rechaza al único Dios verdadero, que se ha manifestado a sí mismo en su creación y en la ley escrita en el corazón humano, cuando rechazan a Dios, cuando no lo honran a Él, ni le dan gracias, ni lo adoran, se vuelven vacíos en sus especulaciones. La luz se apaga en el interior, piensan que son sabios y se vuelven necios e inventan religión falsa. La religión no es el hombre en su punto más alto. La religión es el hombre en su punto más bajo. La religión es un invento del hombre para reemplazar al Dios verdadero y a la fe verdadera. Él es inexcusable porque la manifestación de Dios está en el mundo e incluso en Él. Pero cuando la gente rechaza al Dios verdadero, no lo encuentran de otra manera. Inventan la religión, inventan ídolos a partir de aves y animales y cosas que se arrastran. Terminan siendo soberbios, vacíos, malos, condenados a la ira. La religión no es el hombre en su punto más alto. La religión falsa es el hombre en el caño de la religión humana. Primera de Corintios es otro texto de la Escritura que es muy importante en esta discusión. Versículo 18 también, 1 Corintios 1. La palabra de la cruz es locura. Ahí está esa palabra locura o necedad de nuevo. En Romanos 1 rechazaron a Dios y entraron en la necedad de la religión. Aquí rechazan la palabra de la cruz, la cual es el Evangelio. Rechazan eso. ¿Y con qué terminaron? Con sabiduría humana, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso Dios no ha enloquecido la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios hablar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando usted abandona la palabra de la cruz, abandona el Evangelio y usted inventa sabiduría, lo único que usted consigue es más necedad. Romanos 1 dice que rechazaron a Dios e inventaron la religión, se volvieron necios. 1 Corintios 1 dice que rechazaron el Evangelio, se volvieron necios y fueron en la dirección de la sabiduría humana, lo cual es necedad. Pero eso es lo que la gente que está muriendo hace. Vea, mientras que está en 1 Corintios 1, allá en el capítulo 2, versículo 11. O bueno, veremos el versículo 10. La revelación verdadera de Dios viene mediante el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Si usted no recibe la revelación de la verdad que viene de Dios mediante la agencia del Espíritu Santo, lo cual, claro, es la Escritura, debido a que el Espíritu es el autor de la Escritura, si usted no recibe eso, usted no tiene esperanza de conocer a Dios, de ser perdonado, de escapar del infierno.
Versículo 11. Una ilustración. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el espíritu de necedad, de la necedad humana, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿En dónde encontramos eso? En las páginas de la Escritura. Todo lo que hace la sabiduría humana es llevar a la ignorancia. Entonces, lo vuelvo a decir, en este punto de la religión más sofisticada, el hombre se encuentra en su punto más bajo de rebelión en contra de Dios. La única manera en la que usted puede llegar a saber algo de Dios es saber lo que el Espíritu dice acerca de Dios. El Espíritu es el único que conoce los pensamientos de Dios y Él lo ha revelado en las páginas de las Sagradas Escrituras. Fuera de eso, todo es necedad. Nada lo libra usted de la ira de Dios y usted es parte de los que están pereciendo. Un día en Hechos 17 se registra que Pablo subió al Areópago. Todo tipo de deidades estaban representadas ahí por estatuas y Pablo vio todo eso, suponiendo que era el nivel más alto de razón humana en el mundo. Atenas, la filosofía, tenían todas estas deidades. Y no estaban satisfechos, obviamente, porque crearon un altar más al Dios no conocido. Si usted tuviera satisfacción, usted no necesitaría un Dios anónimo. Pablo entonces llenó el espacio en blanco y les enseñó acerca del Dios verdadero que creó todo. Usted puede tener todas las religiones en el mundo, pero si usted no tiene la religión verdadera, usted nunca conocerá a Dios y nunca escapará del juicio. La razón natural, los sentimientos espirituales, las religiones complejas son expresiones de sabiduría humana, expresiones de rebelión en contra del Dios verdadero, y la religión verdadera son necias, idólatras, inmortales, en un sentido eterno. Pero, ¿es tan solo humano? Avance un poco más en 1 Corintios capítulo 10. ¿Acaso el hombre está a un nivel tan bajo en su rebelión en contra de Dios que inventa estas religiones que condenan su alma, o existe otro elemento en ese esfuerzo? Abajo en el versículo 19. ¿Qué digo pues? 1 Corintios 10, 19. ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles o las naciones sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Esa es la verdad de lo que está pasando. La religión falsa no es solo humana, es diabólica, es demoníaca, es infernal, es de Satanás, cuyos mensajeros están disfrazados como ángeles de luz, porque Satanás mismo es un ángel de luz que se disfraza a sí mismo en la religión falsa. Entonces, esta religión no es solo un invento humano, es la actividad de demonios. La actividad de demonios. Y Satanás es el padre de las mentiras. Pablo toma eso claro de Deuteronomio 32, 17, en donde él habla acerca de que la religión son sacrificios ofrecidos a demonios. No creo que la gente sabe eso, pero esa es la verdad. Salmo 106, 37 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Cuando sacrificaron sus hijos a el dios Moloch, pensaron que estaban apaciguando una deidad real a quien, si le entregaban sus hijos, traería favor a las vidas de ellos, y la Biblia dice que estaban sacrificando a sus hijos a los demonios. La religión falsa no puede salvar a nadie. Es una operación del infierno. Ahora, quiero regresar a Romanos 10, el cual leí antes, porque esta es una porción
clave de la Escritura. Romanos 10. Si había algún grupo de personas del que podríamos decir que podía rechazar el Evangelio de Jesucristo y todavía llegar al cielo, podríamos pensar que serían los judíos. Yo oigo esto por parte de líderes evangélicos. Podríamos decir, bueno, mira, por lo menos tienen al Dios correcto en mente, el Dios del Antiguo Testamento. Por lo menos tienen las leyes correctas en mente, los 10 mandamientos y todas las otras expresiones de eso. Por lo menos están viendo al único Dios verdadero. ¿No es eso suficiente? ¿Acaso eso no será suficiente para que los hiciera entrar? Bueno, podríamos descubrirlo en Romanos 10. Deberán tener la mejor oportunidad en eso. Pero observe cómo comienza en el versículo 1, hermanos, escribe Pablo. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, por ellos, él estaba hablando de ellos, es para salvación. Yo quiero su salvación, lo cual quiere decir que no la tienen. De hecho, atrás en el capítulo 9, versículo 1, os digo verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Sí, son israelitas, fueron adoptados como hijos de Dios en el antiguo pacto, vieron la gloria de Dios, tenían los pactos, se les dio la ley, los servicios del templo, las promesas, los padres y la promesa incluso del Mesías, lo tenían todo. Pero les digo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, incluso con todo eso. ¿Por qué? Porque no son salvos. Y eso lo lleva de regreso usted al capítulo 10, versículo 1. Mi oración a Dios por Israel es para salvación. No tenían salvación. Antes, en el libro de Romanos, Pablo dijo, por la ley, ningún ser humano será justificado. Ningún pueblo recibió tanta oportunidad de conocer la verdad, de conocer a Dios de manera salvadora, como los judíos. Especialmente cuando Jesús vino, y Jesús dijo, les estoy diciendo la verdad, y la verdad que les estoy diciendo puede liberarlos porque en este momento están bajo la esclavitud de su padre, el diablo. Jesús dijo, el judaísmo es una operación de Satanás. Y cuando dijo eso, fueron insultados y se enojaron y los llevó a que ellos hicieran que los romanos mataran a su propio Mesías. En el judaísmo siempre han habido fariseos y rabinos muy meticulosos. Se veían a sí mismos como los agentes mismos del Dios verdadero. Muchos de ellos eran venerados como maestros del Antiguo Testamento. Llevaban cierta cantidad de autoridad esotérica debido a la manera en la que manejaban el Antiguo Testamento. Eran los que contaban la verdad como las autoridades acerca de Dios, pero Pablo dijo que necesitaban ser salvos. ¿Qué significa eso? Que sus pecados no estaban perdonados, que estaban bajo juicio divino, camino al infierno eterno. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación. ¿Qué estaba mal? Digo, llegaron tan lejos. ¿Qué faltaba? Bueno, versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, el Dios correcto, actitud correcta, pero no conforme a ¿qué? Ciencia, epignosis. Celo por Dios, mal informado. Celo por Dios, mal dirigido. Y se sentaron bajo una sentencia de muerte eterna. Así es exactamente como todas las religiones falsas deben ser entendidas. Todas ellas. El judaísmo y todas las demás. No tienen salvación, porque solo hay una manera de ser salvo. Veamos un poco más de cerca su condición y la condición de la gente en toda religión falsa.
Aquí está su primer problema. No entendieron la justicia de Dios, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, vamos a detenernos ahí. Aquí está la primera realidad condenadora. No sabían cuán santo Dios es, cuán justo es Él. No entendieron que aunque en la vida humana podría haber grados de justicia y grados de santidad, podría haber una especie de escala. Con Dios es solo santidad absoluta y justicia absoluta. No entendieron que Dios era exactamente lo que cantamos esta mañana. Santo, santo, santo. Absolutamente santo. Tan santo que Él era intolerable de todo pecado y castiga todo pecado de manera completa. Ellos querían pensar lo que la mayoría de los pecadores quieren pensar, que Dios es amor, y Dios es misericordia, Dios es compasión, y Dios es amable, y eso en cierta manera es su lado dominante. Pero no, Dios es santo. No conocieron acerca de la justicia de Dios. Él es demasiado justo como para llegar a tolerar algún pecado que no sea perdonado y que no haya sido expiado. Lo que necesitaba pasarle a ellos era esencialmente que necesitaban ver la ley y definir la ley de la manera en la que Dios definió la ley, como un estándar de justicia perfecta. La ley, desde amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, hasta los 10 mandamientos, hasta todo el Antiguo Testamento, indicaciones de la naturaleza moral de Dios y en su naturaleza santa en la ley, de manera clara establecían lo que Dios amaba y lo que Dios odiaba. Y los judíos, incluso hasta el día de hoy, rebajaron la ley, rebajaron la justicia de Dios. Hicieron de Dios menos santo de lo que es, menos justo de lo que Él es. Y tienen que hacer eso, porque si van a ascender a Él, mediante guardar la ley, tienen que rebajar el estándar. Todo el evangelismo entonces comienza con la justicia y santidad absolutas de Dios como es establecida en su ley. Su virtud perfecta, su odio en contra de todo pecado y todo pecador, y la maldición sobre todo pecado y todo pecador. Usted no puede rebajar la santidad de Dios. Ese fue el primer error. El segundo fue, para acomodar esto, ellos elevaron su propia justicia. Versículo 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Deberían haberse sujetado a sí mismos a la justicia de Dios, como el publicano cayó sobre el suelo, se golpeó el pecho, Dios se propicio a mí, pecador, y sálvame. Ellos deberían haber venido bajo el peso aplastante de la ley y haber clamado por misericordia. Pero en lugar de eso, aligeraron la ley al rebajar el estándar justo de Dios, un ataque en contra de su santidad. Y después ellos se elevaron a sí mismos desde su verdadera condición como pecadores miserables a un punto en el que pensaban que eran lo suficientemente justos como para venir a Dios por sí mismos. Si usted va a creer en un sistema de obras, usted tiene que rebajar la justicia de Dios y elevar la suya. Entonces, en lugar de someterse a la justicia de Dios y clamar por misericordia bajo el peso pleno de aquello que viola su justicia, pensaron menos de Él y más de sí mismos. Y eso es lo que los llevó a un sistema de obras. En el Salmo 95:10, Dios dice, 40 años estuve disgustado con esa generación. Los odié. Es pueblo que erra de corazón y no han conocido mis caminos. La gente necesita ser traída bajo el peso completo de la ley, lo cual los condena. Entonces, eran ignorantes de la justicia de Dios, eran ignorantes de su propia injusticia. En tercer lugar, eran ignorantes de la provisión de Cristo. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ellos no entendieron que
El Mesías había venido para quitar la amenaza de la ley, para quitar la maldición de la ley. Él, de hecho, fue hecho una maldición por nosotros. Ellos no vieron a Cristo como el que vino para ser el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley en términos de la amenaza de la ley. Él es el fin de la ley en términos del reinado de la ley. Él es el fin de la ley en términos del cumplimiento de la ley. Él es el fin de la ley en términos de satisfacer el castigo de la ley. Él rompe el poder de la ley al recibir en sí mismo el castigo completo, de tal manera que los pecados de todos los que creen en Él son pagados por Cristo en la cruz, y el Padre puede quitar la maldición de la ley, porque Cristo tomó la maldición. ¿Cómo sucede eso? Sucede al final del versículo 4, a todo aquel que cree, no por obras. Cristo es el fin de tratar de ganarse la justicia por obras, por la ley. Pablo intentó eso, dice Filipenses 3, su vida entera, y después él llegó a entender la justicia de Dios, la cual es por fe, la cual es dada al pecador, creyente, penitente, como un regalo. Entonces aquí está Israel. Usted pensaría que si hubiera alguna religión que fuera aceptada en el reino de Dios, sería ellos, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento equivocado de la justicia de Dios, el entendimiento equivocado de su propia injusticia y el entendimiento equivocado de la obra de Cristo. Y después ellos tuvieron otro error, un entendimiento equivocado del lugar de la fe, versículo 4. La justicia es un regalo de Dios para aquellos que creen. Él dice en el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quiere usted vivir por la ley? Muy bien, tiene que ganarse su derecho al cielo al guardar la ley perfectamente. Si usted en algún punto rompe una ley una vez, se acabó. Entonces, usted quiere practicar la justicia que está basada en la ley, entonces tiene que vivir perfectamente por esa justicia, lo cual nadie puede hacer. Por otro lado, la justicia basada en la fe, en el versículo 6, habla de esta manera. No dice, hombre, tengo que ascender al cielo para traer a Cristo abajo, tengo que descender al abismo para levantar a Cristo de los muertos, tengo que ir en algún peregrinaje, tengo que, de alguna manera, ser elevado espiritualmente, tengo que entrar en alguna categoría gnóstica o algún trance esotérico para subir o descender a algún lugar para accesar esta justicia que necesito. No. Eso no es lo que la justicia de la fe dice. Lo que dice está en el versículo 8. La palabra acerca de la justicia de la fe está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. ¿Cómo? Esta es la palabra de fe que predicamos. Usted no tiene que tener algún viaje espiritual. Usted no tiene que realizar algún peregrinaje súper sobrenatural. Usted solo tiene que oír el evangelio de la fe que estamos predicando. Y aquí está, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tan increíble es eso? Muy bien, usted no puede ser salvo por la ley. Tenemos que realizar algún peregrinaje para llegar al cielo en algún plano espiritual, o necesitamos descender a alguna profundidad de oscuridad espiritual y de alguna manera encontrar a Cristo y traerlo de regreso hacia arriba o jalarlo hacia abajo. No. Usted solo necesita confesar a Jesús como Señor. Así es como es salvo. Y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué dice creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos? Porque si usted cree que Dios le levantó de los muertos, usted entiende que Dios, que lo resucitó a Él, al resucitarlo a Él, validó todo detalle acerca de Él. Su existencia eterna, su encarnación, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su muerte sustitutiva, todo validado. Y toda palabra que Él dijo, y todo milagro que Él hizo, todo pensamiento que tuvo, todo acto que Él hizo,
el Padre lo validó. Creer que Dios resucitó a Jesús de los muertos es creer que Jesucristo es todo lo que la Escritura dice que Él es, y esa es la certificación del Padre. Haga usted eso y será salvo. Es sorprendente. Haga usted eso y será salvo. Crea, confiese, versículo 10, resultando en salvación. Este es el mensaje del Evangelio. Y este es el único camino. El único camino. Los judíos eran ignorantes de la justicia de Dios, eran ignorantes de su propia injusticia, ignorantes de la provisión de Cristo, ignorantes del lugar de la fe, e ignorantes de la extensión de la salvación. Versículo 11. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no se decepcionará. Eso es tan importante. Si usted confiesa con su boca a Jesús como Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, usted nunca será decepcionado. Porque todo aquel que cree, esto es muy importante porque los judíos tenían muchos problemas con la idea de que los gentiles podían ser salvos. Era difícil de aceptar para ellos que Dios aceptara a los gentiles. El testimonio de Jonás. Pero todo aquel que en él creyere nunca será avergonzado, nunca será decepcionado, nunca será rechazado, porque versículo 12, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso era escandaloso para los judíos. Solo hay una manera de llegar al cielo. Solo hay una manera de ser salvo. Y es a través de Cristo. Y usted tiene que invocarlo, creer en Él. Eso nos lleva a un componente muy importante conforme concluimos. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Si el 66% de los cristianos en Estados Unidos piensan que usted puede llegar al cielo a través de cualquier religión, yo concluiría que no tienen interés en evangelizar a nadie. ¿Por qué harían eso? Si los evangélicos, más de la mitad de ellos, creen que Dios acepta cualquier religión y Él oye a las oraciones de cualquier persona religiosa, entonces usted acaba de quitar lo más duro de su vida. Usted no tiene que confrontar a nadie. Y eso es cómodo, ¿no es cierto? Porque confrontar a la gente acerca de su pecado y de juicio divino es la tarea más difícil que tenemos, pero es la única razón por la que la iglesia está en el mundo. Y entonces aquí viene el mandato, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Usted no puede ser salvo a menos de que crea. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber qué? Quien les predique, alguien tiene que decirles, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Esa es la razón por la que estamos aquí. Yo creo que la ignorancia del, entre comillas, mundo cristiano evangélico, en parte es ignorancia deliberada, porque carecen de valentía, carecen de convicción, carecen de amor y celo. Como Pablo dice, quien casi deseaba que fuera maldito por la salvación de otros. Hay un tipo de cristianismo cómodo que no quiere tener que confrontar a la gente con la ley de Dios, pronunciar condenación sobre ellos y su religión falsa. Pero eso no es amoroso. Eso es lo menos amoroso que un cristiano podría llegar a ser, hacer que un incrédulo pensara que está bien. Y por cierto, si usted les dice, y ellos creen, versículo 15 dice, que usted va a cumplir esto. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No conozco a nadie que se volvió un creyente que resintió a la persona que lo guió a Cristo. Esos son los pies más hermosos que jamás entran en nuestra vida. Cuán hermosos son los pies de aquellos que traen buenas nuevas. Ahora hay que reconocer que no todo el mundo lo va a aceptar, pero eso está en el versículo 16. No todos obedecieron al Evangelio. Tampoco lo hicieron cuando Jesús vino. Eso es lo que dice en Isaías 53. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? No todo el mundo
va a creer. Pero, versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solo hay una manera de ser salvo y eso es por fe en Cristo resucitado. Solo hay una manera de accesar esa fe y eso es que sea oída y creída. Y entonces vivimos para predicar la palabra acerca de Cristo. Cierro con un pasaje en 2 de Tesalonicenses 1, versículo 7. A la mitad del versículo dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución, juicio, a los que no conocieron a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Cómo evita usted la destrucción eterna? Usted tiene que obedecer el Evangelio de Jesucristo. No hay otra manera. Oremos. Padre nuestro, te alabamos por la claridad de tu palabra. La Escritura tiene esta claridad sorprendente, porque debe ser así si la gente va a ser salva. Ayúdanos a entender que no podemos dejar a nadie en la comodidad falsa de adorar a demonios en alguna otra religión, sino que tenemos que traer el Evangelio. Y sabemos que no toda persona va a oír, pero para aquellos que oigan va a ser un vínculo que solo puede ser expresado en el lenguaje de Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que predican las buenas nuevas. Que entendamos que estamos aquí para cumplir la gran comisión, para ir por todo el mundo, a ser discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que nuestro Señor manda. Y que tú vayas con nosotros y que tú nunca nos dejas. Capacítanos y haznos a todos fructíferos para tu gloria. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo